Hola a todas, en este video tutorial vamos a aprender a hacer una sudadera con capucha como esta. Coge lápiz y papel y apunta los materiales. Los patrones los podréis descargar totalmente gratis en el blog www.omodernmydiy.com. Descárgalos, imprímelos en folios de tamaño DIN A4 y únelos por las flechas como si fuera un puzzle, ayudándote de cinta adhesiva. Luego recorta por la talla seleccionada. Para cortar las piezas de patrón en la tela, colocamos la tela sobre una superficie plana, la extendemos bien y como estáis viendo en el vídeo la vamos a doblar, es decir, con el derecho de la tela hacia adentro y teniendo en cuenta la dirección del hilo o la dirección de los gráficos, de los dibujos de la tela, vamos a colocar los patrones como estáis viendo. Doblaremos la tela solo por el ancho del patrón para aprovechar lo máximo posible. Y vamos a colocar los patrones tanto delantero como trasero haciendo coincidir el centro del mismo con la doblez de la tela. Alfilereamos ambos papeles de patrón a la tela doblada, vamos a recortar todo el contorno del patrón a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela, excepto el bajo que dejaremos unos 2 o 3 centímetros aproximadamente. Realizaremos unos pequeños piquetes que nos servirán como guía para guiarnos de cuál será el centro tanto delantero como de la espalda. Volvemos a doblar la tela, esta vez con el ancho de los patrones de manga y capucha. Ya estáis viendo que estoy doblando la tela así porque quiero aprovechar el máximo de tela. He comprado como un poco más tela de lo que me hacía falta porque esta tela era para otro proyecto, pero si compráis justo la tela necesaria tendréis que doblar la tela por la mitad e ir encajando los patrones como os vayan viniendo. Esta es la mejor manera de aprovechar la tela, es una forma de cortar o el plano de corte es diferente. Pero bueno, si compráis pues un poco más de tela siempre podéis hacer este truco para poder aprovechar el máximo. Luego yo he utilizado el otro trozo que me sobraba para hacer un cubre pañal de algodón. Vamos a colocar los patrones como estáis viendo y vamos a recortar los mismos a 1 centímetro aproximadamente del borde del patrón y dejando 2 o 3 centímetros para el bajo de la manga. Para el patrón de la capucha necesitamos que la tela la doblemos 2 veces, es decir, la tela doblada la vamos a volver a doblar. De esta manera nos van a salir 4 capas de tela o 4 patrones de la misma pieza. Vamos a colocar el patrón de la capucha como estáis viendo en la dirección del hilo de la tela o en la dirección de los dibujos de la misma y vamos a alfilerear el papel de patrón a las 4 capas de tela. Luego recortaremos a 1 centímetro aproximadamente de todo el contorno. Con los restos de tela vamos a cortar lo que nos hace falta para terminar la sudadera. Por ejemplo, el bolsillo, que doblaremos la tela y lo colocaremos haciendo coincidir el centro con la doblez de la misma. Luego alfilereamos y recortamos a 1 centímetro, centímetro y medio aproximadamente de todo el borde. El bajo y la parte del extremo y la parte superior podemos incluso dejar 2 centímetros, de esta manera luego podremos hacer un buen dobladillo y no nos quedará más pequeño que el original. Para la terminación de la parte delantera y la terminación de la parte trasera, en la parte del cuello, todo lo que es el escote delantero y trasero, lleva unas plantillas que no os la he puesto en el patrón, pero son muy fáciles de hacer. Solo tenéis que doblar la tela, colocar la parte delantera como estáis viendo y recortar justo al borde por toda la parte del cuello, del escote y del hombro. Luego hacer una plantilla como de unos 3 o 4 centímetros aproximadamente de ancho y como estáis viendo en el vídeo, también para la abertura de la parte central delantera.
Y una vez que la tenemos cortada, vamos a recortar como unos 5 o 6 centímetros para la abertura central delantera. Además, para las terminaciones de los bolsillos vamos a cortar unos bies que son unas tiras en diagonal, o sea, en la diagonal de la tela de unos 3 centímetros de ancho aproximadamente. Y para la parte de la plantilla, o sea, para cortar la plantilla que va en la parte del cuello, pero por la espalda, vamos a doblar la tela, colocar la espalda que hemos cortado haciendo coincidir los dobleces de la tela y vamos a recortar justo en el borde de la tela, tanto por la parte del cuello como del hombro. Hacemos un piquete marcando el centro y tomando como medida de referencia la plantilla que hemos cortado para la parte delantera, unos 3 o 4 centímetros aproximadamente, vamos a cortar la plantilla como estáis viendo en el vídeo. Es un corte paralelo al contorno del cuello. Vamos a comenzar a coser por la capucha. Para ello vamos a colocarla como estáis viendo, ambas capas, es decir, la que nos va a servir de forro y la que nos va a servir para el exterior, independientes. Son 2 piezas para una y 2 piezas para el otro con los derechos de las telas enfrentados y coseremos por la parte curvada, la que va en la parte trasera o en la espalda de la cabeza, con un pespunte lineal sencillo a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. Y como ya os comentaba, una de las capas la vamos a utilizar de forro y otro para la parte exterior. Vamos a colocar las capas de la capucha de tal forma que queden las telas con el derecho enfrentado. Los vamos a hacer coincidir perfectamente por la costura, tanto a un lado como al otro, y vamos a hacer coincidir también perfectamente los bordes de la tela. Y de esta forma vamos a coser la parte que estáis viendo, que va a ir en la parte de frontal, y cosemos a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela ambas capas por esta parte que va a ir en la parte del delantero, es decir, en la cara. Las colocamos del derecho, es decir, las volcamos del derecho y vamos a realizar una costura de asentamiento a 1 centímetro aproximadamente de la costura que acabamos de hacer. No lo he grabado, se me ha perdido el clip de vídeo, pero ya veis cómo tiene que quedar. Para que la terminación del bolsillo sea perfecta, vamos a coser unos bies en la parte más curvada, por donde estáis viendo que colocamos los bies. Es muy fácil, con los derechos de las telas enfrentados vamos a coser estos bies en esta única parte o en estas únicas partes del bolsillo a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. Doblamos hacia el interior una y otra vez hasta que consigamos que este bies no se vea en la parte exterior del bolsillo. Lo vamos a doblar hacia el interior o al revés de la tela y cosemos como a 1 milímetro aproximadamente de esta doblez. Para coser el bolsillo en la parte delantera, lo único que tenemos que hacer es centrarlo bien. Para ello, por ejemplo, nosotros hemos utilizado pues unos alfileres guiándonos tanto para el centro de la parte delantera como para el centro del bolsillo. También hicimos unos piquetes que nos marcaron también por dónde teníamos que colocar en nuestro bolsillo. Lo podéis colocar a la altura que queráis, siempre teniendo en cuenta que luego irá un dobladillo. Alfilereamos para sujetar bien el bolsillo y que no se nos mueva al coser. Y luego vamos a doblar, como estáis viendo, hacia adentro la parte superior y la parte de los extremos laterales y el bajo del bolsillo. De esta manera va a quedar totalmente perfecto y unido al cuerpo de nuestra sudadera. Coseremos con una costura doble, pero que hemos hecho pues no con una aguja doble de la máquina de coser, sino con una aguja normal que hemos cosido con costuras paralelas.
Las plantillas que hemos cortado las vamos a unir por donde estáis viendo, colocándolas con los derechos totalmente de la tela enfrentados y haciéndolas coincidir perfectamente por esta parte que va a ir a los hombros. Con una costura lineal sencilla a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela unimos ambas partes. Y luego remallamos estas costuras con una costura en zigzag al borde de la tela. Vamos a remallar también aprovechando todo el borde exterior de la plantilla, es decir, de la tela. Vamos a ir pasándole con una punta en zigzag por todo el borde. Esto es para que luego se nos quede por dentro bien rematadito. Colocamos delantero y trasero con los derechos enfrentados, es decir, uno encima del otro, haciéndolos coincidir perfectamente por los hombros. Y vamos a coser los hombros de la sudadera a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. Luego remallaremos estas costuras con una costura en zigzag. Vamos a unir ahora lo que es la parte de la capucha al cuello. Para ello lo primero que vamos a hacer es, ayudándonos con unos alfileres, unimos perfectamente la parte de forro con la tela exterior. Así no se nos va a mover al coser y nos va a quedar perfectamente encajada una vez que lo cosamos. Una vez que tenemos bien alfilereada la capucha, vamos a unirla al cuello como estáis viendo. Con los derechos de las telas enfrentados, lo primero que vamos a hacer es colocar alfileres en los puntos guías que son, por ejemplo, el centro de la espalda con el centro de la capucha o la costura central de la capucha y los extremos que van a la parte delantera. A los extremos tendremos que dejar 1 centímetro aproximadamente porque este centímetro lo vamos a perder una vez que cosamos la plantilla. Y con un pespunte lineal sencillo a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela vamos a coser por todo el contorno del cuello nuestra capucha a la parte del cuello de la sudadera. Y sobre esta costura vamos a coser como estáis viendo, con la plantilla hacia abajo y con la sudadera con el derecho hacia arriba, la plantilla al cuello. Vamos a ir colocándolo como estáis viendo en el vídeo, haciéndolo coincidir perfectamente las costuras de los hombros, los extremos y la parte central de la espalda. Y de esta manera vamos a coser esta plantilla a todo el contorno del cuello y la capucha nos va a quedar bien metidita en nuestra plantilla. Con un pespunte lineal sencillo a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela vamos a coser esta plantilla al cuello, a todo el contorno del cuello de la sudadera y también a la abertura central delantera. Remallaremos esta costura con una costura en zigzag al borde de toda la tela y una vez que terminemos de remallarlo todo vamos a cortar los picos o las esquinas. Le damos la vuelta y nos tiene que quedar la plantilla en el interior y la capucha bien cosida. Vamos a coser ahora con el cuerpo abierto las mangas como estáis viendo, colocándolas de tal forma que la parte del delantero quede en el delantero del cuerpo y la parte del trasero quede en el trasero del cuerpo y con los derechos de las telas enfrentados vamos a hacer coincidir el centro de la manga con la costura del hombro del cuerpo de la sudadera y vamos a ir cosiendo desde esa costura o ese centro de manga hacia un extremo y desde ese centro hacia el otro ayudándonos con las manos. Si os veis un poco inexpertas no pasa nada, podéis hilvanar este paso antes de coser a máquina. Simplemente nos tenemos que ir dándole forma a la manga de tal manera que vayamos encajando perfectamente ambas partes curvadas, la sisa con la parte curvada de la manga.
Y una vez que las tengamos, remallamos esta costura con una costura en zigzag al borde de la tela. Vamos a terminar bien lo que es la parte de la plantilla. Para ello lo vamos a hacer es por la parte de la espalda, por ejemplo, la vamos a coser con un mini dobladillo como estáis viendo a la espalda de la sudadera. También podemos coser con este mini dobladillo toda la plantilla hasta la de la parte delantera. Pero la parte delantera, como lleva los ojetes, es decir, los agujeritos esos para pasar el cordón, pues no nos hace tanta falta. Yo, para evitar la costura delantera, lo que he hecho es simplemente doblar esta parte de la plantilla, la parte que va a la espalda, y he cosido en forma de dobladillo desde la costura de un hombro hasta la costura del otro. Y con el cuerpo de la sudadera abierto vamos por fin a cerrar nuestra sudadera de la siguiente forma. La colocamos, como estáis viendo, doblándola por los hombros y por la mitad de la manga, haciéndola coincidir perfectamente por las costuras de las mangas en ambos lados, y vamos a coser cerrando mangas y cerrando costados o laterales. Yo comienzo siempre desde la costura de la manga o de la sisa hacia un extremo o hacia el bajo de la sudadera, y desde esa misma costura hacia el bajo de la manga. Esto lo hago para que no se me descuadre y me coincida perfectamente por ahí. Y una vez que lo he cosido, que tengo totalmente cerrada tanto la costura lateral como la costura de la manga, lo que hago es, con un pespunte en zigzag, voy a rematar o remallar ambas costuras en ambos lados de la sudadera. Remallamos el bajo de las mangas, es decir, la tela directamente con una puntada en zigzag al borde de la misma, y vamos a hacer un dobladillo sencillo, y lo doblamos como 1 centímetro o 2 centímetros hacia el interior de la sudadera, y vamos a ir cosiendo con un pespunte lineal sencillo a 1 centímetro aproximadamente del borde de esta doblez o del borde de la tela. Si queréis podéis probársela la sudadera o la camiseta al niño y ver qué largo de manga es el adecuado para el niño en cuestión. Para el bajo de la sudadera vamos a hacer exactamente lo mismo. Primero remallamos todo el contorno del bajo con una puntada en zigzag al borde de la tela, y luego doblamos 1 centímetro o 2 centímetros según el largo deseado hacia el interior o revés de la tela, y cosemos como 1 centímetro aproximadamente de todo el contorno. Y una vez que lo tenemos terminado, vamos a marcar con un lápiz al agua o con un jaboncillo, donde vamos a colocar los ojetes, esos círculos negros por los que pasa el cordón que veis en la parte delantera de la sudadera. Los colocamos a una medida equidistante, ayudándonos de una cinta métrica, y luego vamos a colocar esos ojetes. Para ello lo primero que tenemos que hacer es un pequeño agujero. Digo pequeño porque esta tela, al ser punto jersey, estira, y entonces ahí le introducimos una de las partes del ojete, luego introducimos la otra, y con la herramienta que te viene en la cajita la colocamos encima de una tabla para golpearla finalmente con un martillo y así sellar ambas partes del ojete. De forma cruzada pasamos el cordón por los 3 agujeros como si fuera un zapato, un tenis, una zapatilla de deporte, y luego vamos a cortar el cordón de tal forma que nos quede equidistante. En los extremos del cordón haremos un nudo y ya tenemos nuestra sudadera totalmente terminada. Os dejo más fotos del resultado de esta sudadera, de este vídeo, en el post que tenéis en la descripción de este vídeo. Y si os gusta la costura, el do it yourself y haceros vuestra propia ropa y accesorios, no os perdáis este canal de YouTube lleno de patrones y tutoriales gratis.